¿Cómo están? Soy Edgar Vargas y en esta ocasión quiero tocar un tema muy eh, interesante, sobre todo dado la necesidad de que toda responsabilidad penal debe ser probada durante el proceso y más aún cuando se lleve no dicho proceso concluya en juicio oral, por ejemplo, debe ser prueba los diferentes elementos probatorios aprobados, debe ser eh, actuadas y valoradas por el tercero imparcial. Las consideraciones que nos traen a este momento de reflexión jurídico viene a ser a efecto de poder conversar un poco sobre la prueba pericial. La prueba pericial como tal, ¿no? Al inicio cumple una función de que al inicio de un proceso judicial en donde se plantean hechos controvertidos, ¿no? Las partes interesadas deben acercar al expediente todos los medios de prueba que intentan valerse para alcanzar la pretensión que persiguen. Entonces, como el juez no tiene un conocimiento directo de los hechos, ¿no? La ley posibilita conocerlo mediante herramientas, ¿no? Legales que los denominamos eh, medios de prueba, siempre que no hubiere conformidad, ¿no? Entre las partes. Esto de haber llegado en algunos casos, si es posible, a algunos ¿no? puntos en donde puedan, en todo caso, acordar, ¿no? Y fuera de esa naturaleza ya existe hechos controvertidos, hechos, en este caso, una contienda marcada para un proceso penal. Entonces, abierta la etapa ¿no? De prueba, se deberán realizar todas las diligencias necesarias para que el juez pueda a través de estos medios conocer, que va a conocer el juez, o apreciar directamente los hechos. Los medios de prueba, entonces, pueden definirse como herramientas legales, ¿no? Para la comprobación de verdad en aquellos hechos que traen una connotación de contraversión, una postura con otra, Ministerio Público y una defensa. Entonces, la pericia como actividad consiste principalmente en la aplicación del conocimiento del experto a un supuesto concreto, emitiendo, en este caso, ¿no? Concluyendo una postura de su parecer, evacuando una opinión procesal desarrollada. Por eso, ¿no? La peritación es una actividad procesal desarrollada en virtud de un encargo judicial por personas distintas, en todo caso también de las partes en juicio. Esa forma poder, eh, de poder aportar la prueba pericial se enmarca dentro de lo que se denomina prueba científica, la que goza de un alto poder de fiabilidad en los delitos controvertidos que tengan la naturaleza de poder realizar su verificación científica. Y de no ser así, tendrá que realizarse dichas, en todo caso, pruebas indiciarias o pruebas periciales con un experto en la materia. Bien, entonces este estamento de prueba pericial, ¿cómo sería, cuál sería la forma de la valoración de la prueba? En este caso, prueba por el juez. ¿Cuál sería el análisis crítico que hace el tribunal de las pruebas rendidas durante el juicio oral, con el objeto de decidir si han verificado o no las afirmaciones de las cuales se basan la acusación y la defensa, y optar por la decisión de absolución o condena por parte de un juez? ¿Qué significa esto? Poner en claro que hasta este punto merecen diversos elementos probatorios. El juez debe discernir si estos elementos probatorios proporcionan una base suficiente para dar sentado los hechos
que constituyen el verdadero motivo o el verdadero objetivo a conocer. Así como existe el deber de motivarlo, pues la valoración, ¿no?, judicial de la prueba pericial será muy preponderante dentro del trabajo valorativo del magistrado, del tercero que dirige el proceso. Entonces, de la valoración de la prueba pericial podemos destacar que, en primer lugar, se trata de una labor ejercida de manera exclusiva por el juez, ¿no? ¿Y qué juez? El juez que conoce la causa. En segundo punto, es distinguible, la valoración se realiza por el tribunal de cada medio probatorio y en concreto de la manera también individual, de la que se realiza de todos los medios probatorios en conjunto. Se llama la valoración de prueba en conjunto. Y otro punto sería la forma en que se realiza dicha operación, ¿no? Varía dependiendo del sistema de valoración probatorio, ¿no?, adoptado a nivel legislativo, a lo que el juez esté legitimado legalmente para poder tener tal atribución. Entonces, en los sistemas de valoración judicial, ya recayendo sobre lo anterior, podemos decir que existe el sistema de la prueba legal o tasada, existe el sistema de íntima convicción. Entonces, sobre la prueba legal o prueba tasada, la producción de las reglas que determinan de forma general y abstracta, ¿no?, el valor que debe atribuirse a cada tipo de prueba. Eso es el sistema de prueba legal o prueba tasada. Y en el otro sistema, ¿no?, que permita a cierto Estado realizar dicha o tener como predominio ese sistema de última convicción, viene a ser la inexistencia de toda forma legal tendiente a regular el valor probatorio que el juez debe asignar a los medios de prueba, y que no impone al juez la obligación de fundamentar su decisión, haciendo explícitas las razones que la han motivado. Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema legal, ese sistema de íntima convicción ha perdido fuerza, toda vez de que diferentes jurisprudencias, también del Tribunal Constitucional, han señalado el camino de la motivación y de la debida razonamiento en tanto corresponde a la prueba, que el juez tiene el deber de motivar y no debe hacerlo sino de la forma establecida en nuestro sistema de valoración. Y entonces podemos decir el sistema de libre valoración o la sana crítica. En este tipo de sistema descansa sí nuestra legislación, que supone la autonomía del juez al momento de valorar la prueba, pero siempre sujeto a límites interpuestos por las reglas de la lógica, ¿no?, la ciencia y las máximas de la experiencia, en la que nuestro sistema penal acusatorio, con ciertos rasgos adversariales peruano, descansaría. Entonces, ¿qué pasa si el juez se arraiga a otro sistema judicial? El juez, esa decisión puede ser cuestionada por los recurrentes ante una decisión adversa a sus pretensiones. El artículo 283 del Código de Procedimientos Penales dice que los hechos y las pruebas que los abonen, ¿no?, serán apreciados con criterio de conciencia. Pero el artículo 293 del Código, 293 del Código Procesal Penal señala que el juez penal, para la apreciación de las pruebas, procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con otras demás. Entonces, la valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica.
esencialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Entonces, ese sistema es lo que recae en nuestra legislación y no puede decaer en una inobservancia bajo sanción de nulidad. Entonces, también podemos señalar que en el artículo 155 de nuestro Código Procesal Penal, la actividad probatoria es el proceso penal que está regulada, ¿no?, por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y por el Código Procesal Penal. Entonces, es claro sentadas las reglas de la valoración probatoria, de la valoración judicial, ¿no?, de la prueba, y no es permitido el alejamiento ya de ciertos estamentos prácticamente enraizados en nuestro sistema como una garantía de un proceso y un debido proceso penal. La garantía procesal de la presunción de inocencia tiene que ver con esto y tiene también su fundamento normativo que respalda a tal vital y máxime institución de principio ¿no?, amplio, y lo cual el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo contempla. El artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo contempla. El artículo 26 del primer párrafo de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre lo contempla. Y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos lo contempla. Y el artículo 2.24 de la Constitución Política del Perú también lo contempla. Lo que podemos entender es, primero, que el Estado, un Estado democrático, constitucional, ¿no?, de derecho, debe respetar sus responsabilidades internacionales, por las cuales debemos ingresar primero a los tratados internacionales de la cual nuestro país es parte, y finalmente la Constitución, no significando aquello la jerarquía normativa de nuestra Constitución, sino es el respeto máximo a los tratados en sí, que subsiste sobre una base de dicha característica de Estado de Derecho. Entonces, la debida operación de valoración de la prueba, principio de verdad procesal, descansa primero, principio de libre valoración o principio de la solución de la incertidumbre, vienen a ser operaciones que realiza el juez como un ejercicio propio de su, ¿no?, de su labor en la resolución de ciertas controversias legales. Entonces, por ejemplo, el principio de la verdad procesal, el juez debe llegar a conocer la verdad de la imputación criminal dirigida contra el acusado. Eso es una verdad procesal. Se construye sobre la base de reglas de la disciplina a la operación probatoria del juez. O sea, el principio de la verdad procesal dice que se debe construir sobre la base de reglas, ¿no?, que disciplinan la operación probatoria del juez, pero que también a la vez previamente el juez debe llegar a conocer la verdad de la imputación criminal dirigida contra un acusado. Entonces, esa verdad procesal debe ser tomada en cuenta una vez que una materia, una investigación está en curso ya judicializado. El principio de la libre valoración, la libertad, por ejemplo, probatoria del juez para comprobar la imputación criminal, es un principio de la libre valoración. La conclusión de la operación probatoria debe ser consecuencia del fruto del árbol caído, del árbol enfermo, del árbol contaminado, no, del fruto racional de las pruebas, ¿no? La libertad de apreciación del juez tiene un límite infranqueable, ¿no?, en el respeto a las reglas de la lógica,
las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Así, el artículo 283 del Código Procesal Penal, del Código de Procedimientos Penales, perdón, consagra el sistema de libre apreciación, ¿no? De la prueba, ¿no? A través de la fórmula el criterio de conciencia. El criterio de conciencia, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, dicha actividad que nos sometía en el catálogo de procesamiento antiguo era cuestionable en cierta forma. Es así, por ejemplo, que el artículo 393.2 del Código Procesal Penal consagra el sistema de libre apreciación de la prueba a través de la fórmula de la sana crítica, lo cual dista enormemente en materia de garantías procesales un código al otro en nuestra positiva reforma procesal que nuestro país ha tenido a bien practicarlo. El principio de la verdad procesal. Dentro ya de entrando a este tema, podemos señalar que la regla del sistema probatorio de libre apreciación de la prueba establecida en la Corte Suprema señala que la mínima actividad probatoria de cargo, ¿qué es eso? Que la prueba obtenida sin violación directa o indirecta de derechos fundamentales. De ahí, ¿no? Que la prueba debe ser practicada también en juicio oral. Y de ahí que la prueba preconstituida o anticipada, habiendo sido imposible su reproducción en el juicio oral y garantizada la defensa, ¿no? También será legitimada, ¿no? Claro, ha habido cierta, por ejemplo, cierta modificación respecto a, por ejemplo, si ya es prueba constituida o prueba anticipada, al menos en temas de peritajes psicológicos realizados a menor edad en la Cámara de Gesell, la cual ya es un tema zanjado. Otro punto sería la valoración individual de la prueba para verificar los requisitos de existencia, validez de eficacia probatoria. Eso se denomina. Otra regla es la valoración global o conjunto del tejido probatorio. Tejido probatorio porque a fin de que verifique si el juez alcanza la certeza de la realización del delito y la responsabilidad penal del acusado, utilizando la prueba en conjunto. ¿Para qué? Para que pueda enervar definitivamente la presunción de inocencia dentro de un juicio penal o público, oral, contradictorio y fuera de toda duda razonable. Y el principio, otro que descansa, de la solución de la incertidumbre, la culpabilidad del acusado. La culpabilidad del acusado solamente puede ser considerada aprobada si, además de existir prueba de cargo practicada con todas las garantías, su valoración permita alcanzar la certeza de la realización del delito y la responsabilidad penal del acusado. ¿Verdad? Lo que me anticipaba. Y para ello existen reglas. La presencia de la prueba adecuada o prueba de cargo que ha sido practicada observando las garantías procesales de derechos fundamentales del acusado. De no ser así, podría recaer en nulidad. Además de otra regla, que la insuficiencia de la prueba de cargo, o sea, de la prueba de quien acusa, existe prueba de certeza de la realización del hecho delictivo o de la atribución de la responsabilidad penal hacia la persona imputada. Bien, entonces nosotros dentro de esta valoración judicial, de la prueba pericial, tenemos que ver elementos muy importantes como lo que es el objeto de prueba, medio de prueba. Rápidamente, objeto de prueba, los hechos que refieran a la imputación. ¿Qué es objeto de prueba? Los hechos que refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo. Y los medios de prueba están orientados
o en todo caso son la confesión, el testimonio, la pericia, careo, la prueba documental y etcétera. Entonces esos elementos se van a unir a que la prueba pericial, ¿no? Podemos señalar que es un medio de prueba que procede siempre que para la explicación y una mejor comprensión de algún hecho, ¿no? Se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de cualquier experiencia, ¿no? Calificada en este caso, de un profesional idóneo que esté legitimado para dar cierta opinión y como tal debe respetar ciertos estándares de calidad. Cualquiera puede ser un perito, no creo, requiere ciertos requisitos a efecto de que pueda ser legitimada su opinión como tal. La importancia de la prueba pericial y por ejemplo, certera eficacia o correcta valoración exige tener claro cuáles son los hechos que se deben probar. Entonces, tener claro los requisitos de eficacia probatoria de la pericia. Estos requisitos son criterios desarrollados, por ejemplo, por la importancia de la prueba pericial, ¿no? Una correcta valoración exige, por ejemplo, tener claro cuáles son los hechos que se deben probar. Tener en claro también los requisitos de eficacia probatoria de la pericia. Estos requisitos son criterios ya desarrollados por la jurisprudencia, ¿no? Y la teoría de la prueba para determinar el valor probatorio que corresponde, por ejemplo, ¿no? A asignarle a una pericia. Entonces, esta discusión de la prueba, de la valoración judicial de la prueba, ¿no? Nos tiene que llevar, por ejemplo, a poder conocer los requisitos de la eficacia probatoria de la prueba pericial. ¿Y cuáles son los requisitos? Para que sirva, que sean eficaces, que sea un medio contundente respecto al hecho por probar, que el hecho objeto de dictamen sea pertinente, que la materia a peritar constituya la menor causa de error posible, que el perito sea experto y competente para el desempeño de su cargo, que no exista motivo serio para dudar, en este caso, del perito, de su desinterés, que exista imparcialidad y que exista sinceridad, por último. ¿Qué más? Que no se haya probado una objeción por error grave, ¿no? Por dolo, por cohecho o seducción. En su caso, que tenga que estar vinculado, ¿no? A la eficacia probatoria de la prueba pericial y de quien, en este caso, corresponde emitir dichos lineamientos. Además, sumado a ello, podemos decir que el dictamen esté debidamente fundamentado. Dicho dictamen pericial debe estar fundamentado, ¿no? Con todos los protocolos seguidos, ¿no? Con todos los elementos que van a hacer una cualificación válida de este documento, de esta pericia. Además, que el perito haya utilizado principios o leyes de la ciencia reconocidos, aplicados correctamente, lo que hemos señalado. Además, ¿qué clase de exámenes, indagaciones, pruebas o técnicas ha utilizado el perito? ¿No? Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes, ¿no? Y de consecuencias lógicas, con consecuencias lógicas en sus fundamentos. O sea, no pueden ser exámenes periciales que tengan ¿no? sobreevidencia de ambigüedad, por ejemplo, y que no se puede explicar, ¿no? Y además, sumado a todo esto, debe tener que las conclusiones sean convincentes y no aparezcan improbabilidades o temas absurdos e imposibilidades dentro de sus, de sus catálogos de detalles que va a emitir en el dictamen pericial. Además, que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen.
¿no? O lo hagan dudoso o incierto. Recordar que puede haber, ¿no? Pruebas, en todo caso, contra indicios, y tratar, dice, que esto no suceda, ¿no? Que no haya, por ejemplo, rectificación o retractación del perito. Sería grave por ejemplo, ese mecanismo. Que el dictamen sea rendido en su oportunidad. O sea, eso tiene que ver que el peritaje debe ser realizado en el contexto actual. No pase mucho tiempo, por ejemplo. Ya su resultado puede ser ya dudoso. Que no se haya violado el derecho a la defensa, ¿no? De la parte perjudicada con el dictamen. No sabemos quién es. Puede ser parte agraviada o parte, en este caso, imputada. Entonces, esos requisitos son muy importantes, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Además, que los peritos no excedan los límites del plazo, ¿no? Que no haya declarado judicialmente falsedad de un dictamen también, y que el hecho no sea jurídicamente imposible de existir. O sea, tiene que referirse de hechos existentes, palpables y actuales, ¿no? Y que, sobre todo básico, que el perito no haya violado la reserva legal o el secreto profesional que reviste a nivel ético a los profesionales. Pero no solo ya sería ético, ya sería incluso de connotación ilegal, ¿no? Ilegal, entrando al tema que dicha persona tiene una encargatura especial. Bien, entonces, los controles de calidad y de fiabilidad de la prueba científica, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, en la jurisprudencia norteamericana, el caso Frey versus Estados Unidos. En la doctrina Frey, por ejemplo, el criterio general, ¿no? O el General Acceptance Test, o prueba de aceptación general, ¿no? Se somete a ello. Que otro punto, solamente se admite el empleo de prueba científica que tenga aceptación general por la comunidad científica, ¿no? Aquella que goza con un consenso consolidado, por ejemplo, en el área científica que corresponde. Por ejemplo, no nos vamos a poner a hacer una prueba, ¿no? Que no está estandarizado en nuestro sistema, por ejemplo, de salud, y ya no correspondería, ¿no? Además, la carga de demostrar de la pericia es una prueba de aceptación general, y tiene, ¿no?, la parte proponiente. Quien propone debe haber realizado debe ser quien ofrezca dicha peritaje. Por ejemplo, los controles de calidad, ¿no?, de la prueba pericial científica, también a tomar en cuenta el caso Daubert versus Merrell, ¿no? El Dow Pharmaceutical, o también conocido como la doctrina de Daubert, ¿no? Los requisitos mínimos que un determinado testimonio sea confiable y por los mismos pueda ser admitido en juicio. Debe involucrar esto mismo una hipótesis susceptible de ser sometida a prueba. Debe tratar de una hipótesis que haya sido sometida a una revisión de los pares y publicada. Debe existir conocimiento de la tasa potencial en este caso, ¿no?, de confiabilidad. Bien, entonces los requisitos mínimos para que un determinado testimonio sea confiable, ¿no?, sea confiable, y por lo mismo pueda ser admitido en juicio, debe involucrar una hipótesis susceptible de ser sometida a prueba. Debe tratarse de una hipótesis que haya sido sometida a la revisión de los pares y publicada. Debe existir conocimiento de tasa potencial de error y la existencia de estándares que controlan la investigación sobre la actual, que se basa en la teoría. Además, debe haber aceptación general de la metodología que subyace la teoría de la comunidad científica. Eso es básico conocer sobre dicho tipo de valoración de prueba pericial. Otro criterio para alcanzar, ¿no?, el estándar, en este caso de la calidad pericial científica desarrollada por la jurisprudencia norteamericana, es la habilitación científica del perito experto. Habilitación científica, el perito debe estar habilitado científicamente. Además, otro método científico empleado, ¿no?, para elaborar la pericia,
correcta utilización de la aplicación del método científico. Habrá peritos que no manejan ello y puede ser cuestionado eso, ¿no? Los controles de calidad y fiabilidad, por ejemplo, también eh, nos da un mecanismo para poder realizar una valoración estricta a los resultados de una pericia o una pericia que ya se tiene, ¿no? Como propuesta en este caso. El artículo 393 del Código Procesal Penal dice en el numeral segundo que el juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, de la máxima experiencia y de los conocimientos científicos. Entonces, eso nos da las luces para que nuestros proposición de prueba pericial sea reconocido y sea también recibido por parte de un juez imparcial. Entonces, la pericia como un medio de prueba, el rol de la imparcialidad a la prueba, ¿no? Podemos decir que la prueba pericial como actividad procesal en todo proceso con hechos controvertidos, ¿no? Tienen su lugar para poder lograr una pretensión, ¿no? Que se ofrecen como diferentes medios de prueba. Nuestro sistema es uno de los sistemas que acepta dicha teoría de la prueba por indicio. Amigos, eso ha sido nuestro aporte el día de hoy y vamos a estar dando en unas otras fechas, otros temas interesantes respecto a lo que corresponde al proceso penal y dentro de ellos los tipos de herramientas y elementos necesarios a conocer, no solo para ser parte de un proceso como tal, para causar contradicción, sino también para cuestionar e impugnar resoluciones que pueden agraviar a un determinado ciudadano en defensa. Gracias.